Llamó muchísimo la atención pues ese bicentenario del nacimiento de Karl Marx. En todo el mundo, pues el fin de semana solamente se habló del legado marxista, y no solamente hay que hablar de lo que fue pues, la Unión Soviética y todos estos eventos totalitaristas, sino también pues el legado bueno de Karl Marx, la educación gratuita, el derecho a tiempo libre, pues el poder de los grupos económicos sobre el país. Así que pues muchas cosas se hicieron reflexionando esa obra del Capital. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Sin lugar a dudas, 200 años de Carlos Marx se puede hablar con mucha soltura, sin muchas preocupaciones, porque gran parte de su teoría ha probado que no funciona. Pero gran parte de su teoría social, si usted goza hoy de una regulación en el Código del Trabajo, en las horas laborables, en el desarrollo en la eliminación del trabajo infantil, porque cuando se escribió el Manifiesto Comunista, el trabajo infantil era lo usual. Bueno, todas esas conquistas que aparecen muy bien registradas en un artículo de la BBC de Londres, las cosas que Marx nos dejó en positivo y las negativas, usted la puede leer. Más que dijo una frase lapidaria: la revolución industrial cambió totalmente las relaciones humanas. Sin duda alguna, uno de los pensadores más importantes. Del milenio. Sí. Como el pensador del milenio, uno de los dos más todo el siglo XX estuvo manejado por las teorías marxistas. Y todo giró en torno a una discusión a ello. La vida política, las confrontaciones, la guerra este-oeste, África. Si usted quiere saber algo donde las teorías marxistas, maoístas, norteamericanas se dieron en una batalla, esa batalla se dio en África. Gran parte de los problemas que hoy afrenta África o esa confrontación ideológica que llevó a un continente a enfrentarse entre hermanos. Pero bueno, les traigo un par de noticias importantes para que usted mire cómo las cosas que pasan allá afuera, en el mundo exterior, tienen impacto aquí. Hoy, lunes, el barril del petróleo del área nuestra está en $70 y un poquito más. Casi prácticamente es el precio más alto desde el 2014. El Brent, y hablo del precio al futuro, que es donde se hacen el 75-80% de las cotizaciones del mercado, de los precios se determinan al futuro. El Brent está en 75.95 hoy. Y cosas importantes, el dólar se ha fortalecido porque los indicadores de desempleo en los Estados Unidos llegaron a 3.90 y algo, en la más baja de la historia de los últimos, desde el 2000. No se da un desempleo tan bajo en los Estados Unidos, lo que significa para efecto del señor Trump, porque los presidentes siempre se atribuyen cosas que no le tocan, pero el desempleo no tiene nada que ver con lo que ha hecho el señor Trump, pero los presidentes toman lo bueno y lo malo. Y aquí es algo que funciona a favor de él. Esto ha generado. ¿Y por qué el precio del petróleo está subiendo? Bueno, una de esas razones es la crisis de Irán. Usted debe recordar que el 15 de mayo se vence el plazo al que el presidente Trump se ha comprometido para decidir si deja o no el tratado nuclear con Irán. Y al no estar claro eso, siendo Irán un país clave en la producción de petróleo, cuyo petróleo ya estaba saliendo al mercado. Y ya estaba saliendo al mercado más barato. Y estando Venezuela en la crisis que se encuentra hoy, los incrementos inmediatos en las primas de riesgo son tan altos que afectan. No es que haya bajado la producción de petróleo, es la especulación que se produce por este proceso de prima y se va a reflejar en nosotros aquí, en el incremento de la canasta de productos derivados de petróleo que nosotros usamos. De manera que esta situación en Irán, que ayer tomó mucho más fuerza cuando ocurren dos eventos. Uno, el ministro de Relaciones Exteriores de la Inglaterra estuvo en Washington para presionar al presidente Trump para que prolongue el acuerdo con Irán y bajar las tensiones. Pero además de eso, el primer ministro de Irán hizo fuertes planteamientos. Me recordaba la crisis que se inició con Corea, con la única diferencia que en la península Corea del Norte está rodeada de Rusia, China y el mar. Sí. Corea del Sur abajo.
Pero acá Irán está en medio de una área de alto nivel de conflictivo, con todos los países en conflicto alrededor de él, ¿no? Desde Irak, Irán, acérrimo que es Arabia Siria, Saudita. todo está en conflicto. Entonces, esta es una pradera que está incendiada. Y la situación de Turquía, la situación de Israel, en fin, todo está ahora mismo. Y este peligro es inminente. Y es por eso que se está haciendo una gran ofensiva diplomática. Prestemos la atención, porque ello podrá tener efectos importantes en la disminución del comercio y del incremento de la inflación. Ambas cosas tendrán un efecto directo en nuestra economía. Además que una oportunidad para el canal de Panamá versus la ruta de Suez. Claro. Mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue enfrentándose a problemas internos, todo este maremagno legal que se ha generado en torno a él y sus asesores legales y la falta de credibilidad que se ha generado en la Casa Blanca, a pesar de todo eso, el presidente Trump sigue teniendo una base de apoyo fuerte en el Partido Republicano y en la población blanca norteamericana, que se vería afectada si la guerra con China comercial toma otra escala. Todavía no hay acuerdo y es muy poco probable que haya acuerdos comerciales entre China y los Estados Unidos que satisfagan el nivel de expectativa que ha generado el presidente Trump con respecto a sus posiciones, porque China tiene mucha más ventaja, incluyendo la cantidad de población que tiene y el esfuerzo que el gobierno está haciendo por incorporar al mercado interno a millones de chinos que están fuera del mercado. Solo eso le garantiza todo lo que necesita China ahora es proveerse de materia prima, y por eso idearon la estrategia de la línea de la ruta de seda. De manera que en esa confrontación global estamos. Y por último, Vladimir Putin toma posesión hoy de su cuarto periodo presidencial. Lleva 18 años en el poder y terminará su mandato en el 2024, lo que significa que sería el líder de esa área, de ese país, de Rusia Federal, de la Federación Rusa, con el más largo periodo, incluyendo Stalin. Bueno, Stalin tuvo 30. En el poder. Del 24 al 53. Bueno, sí. Y este esfuerzo, después de Stalin, pues. Después de Stalin, no más que Stalin. No ha terminado todavía Putin, así que... No hay nadie, al menos que lo maten. Sí, se ha convertido él de un coronel de la KGB en uno de los más influyentes dirigentes del mundo, quizás el más popular y el de más impronta, precisamente en la región que está prendida hoy, que es el Mediano Oriente, donde ellos en forma muy medida han entrado en Siria para probar su armamento. Porque y el control del espacio territorial que significa Siria para tener acceso al Mediterráneo. Bueno, este no es el primer jefe de la KGB que es jefe de Rusia. Yuri Andropov también lo fue en 1983. Y las elecciones en Colombia siguen polarizadas entre dos fuerzas. La derecha, encabezada por nuestro amigo Duque, respaldado por Uribe, y el exalcalde de Bogotá, Petro, un video de Popeye. ¿Sabe quién es Popeye? El asesino más grande que tenía... Tolero de Pablo Escobar. De Pablo Escobar, en que anuncia que va a haber un atentado contra Duque. Así está nuestro país vecino. Y vamos a darle seguimiento porque Colombia tiene una importancia estratégica para la República de Panamá. A la vuelta, ¿en qué lío nos hemos metido nosotros? ¿Y cómo salir de él? Ahí le hablo. Así es, comentarios del ingeniero José Blandón Castillo, y sin lugar a dudas, alguien tiene que darnos luz de esta propuesta de constituyente que ha sido, pues, un ingrediente más de zozobra. A ver. Bueno, Fernando, estimados televidentes, un par de temas antes de ir al tema central, obligatorio. El conflicto Sontrak-Capac entra en una nueva etapa porque se ha creado una especie para llamarla de una forma ambigua. No es mi costumbre, pero llamarla de una forma ambigua. Una mesa paralela en la que el Ejecutivo anoche estuvo en una reunión, entiendo, con la gente de Sontrak, larga, y lo hará con Capac,
buscando un acercamiento. Incluso el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa algunas iniciativas de propuestas y que ya llegó el momento en que tenemos que buscar una solución. Ya estamos en negativo, todos. Estamos perdiendo todos. Entonces tenemos que buscar un acuerdo que permita que las empresas de construcción tengan niveles de factibilidad financiera, pero también los trabajadores obtengan beneficios del trabajo que realizan en una industria que está sana. Han pasado cosas que han complicado esto, sobre todo porque todos los opiniólogos meten la cuchara en temas que a veces no entienden. Yo apuesto a que salgamos de esto en un acuerdo y valoro positivamente el esfuerzo del gobierno en impulsar el diálogo. No podemos seguir ya más bajo este criterio. Y creo que las negociaciones entre sindicatos y empresas son importantes, porque sin los sindicatos, los trabajadores tampoco obtendrían las cosas que necesitan. Entonces tenemos que buscar ya no podemos esperar más. Hay demasiado, miles de panameños afectados de los estratos más vulnerables en términos de los trabajadores, porque la industria de la construcción genera mucho empleo. De manera que hago un llamado ya a buscar una solución en las próximas horas. Nuevamente, la Caja del Seguro Social. El viernes el presidente se apareció por allá y se dio cuenta de lo que todos sabemos. Yo creo que el presidente de la República, y cualquiera que sea el presidente, debería gastar más tiempo en ver reuniones con las instituciones, pero no con el director, nada más, sino con el cuerpo directivo administrativo de esas empresas, de esas instituciones. Por ejemplo, el IDAN, la Caja del Seguro Social, la Autoridad de los Servicios Públicos, pero no con el director. En vez de estar reunido con el Consejo de Seguridad, debería gastar tiempo con la dirección del Banco Nacional, con la Caja de Ahorro, gastar su tiempo en administrar, sobre todo en un momento en la que grandes cosas pasan en el mundo y grandes necesidades tenemos. Por ejemplo, el presidente debería invertir más tiempo en discutir con las bancadas legislativas. El presidente Trump, con todo su enfrentamiento, ha hecho no menos de 6 reuniones públicas entre la bancada del Partido Demócrata y el Republicano, para darle un ejemplo. Yo creo que hace falta que la administración central coordine más, pero no con el ánimo de ser el que defina todo lo que está pasando hoy, sino de entender y en qué puede empujar. Hay que saber delegar, hay que aprender a delegar. Bien, vamos a lo central de hoy. El día sábado, como lo habíamos anunciado, se dio un evento que a mí me pareció un evento importante, con la solemnidad propia del evento. Estuvieron presentes los que tenían que estar, y hubo amplia cobertura. El presidente de la República hizo una intervención central, y yo me voy a ir al filete de esa intervención, pero antes de ir al filete de esa intervención, quisiera hablar de una cosa que rodeó ese discurso del presidente, que para mi juicio no cabía allí, que fue el ataque a EPASA. El presidente habló de algo que él no debe hablar, porque este es un proceso de investigación del Ministerio Público. Y cada vez que el presidente toca un tema de esto, está dejando una clara impresión de que él tiene su mano metida ahí, en ese proceso. Independientemente, y entiendo sus preocupaciones por lo que se publique de su familia, lo entiendo perfectamente, pero él debe entender también que él es el presidente del país. Y que si él habla de separación de poderes, él no puede estar dando opiniones jurídicas porque él es un dirigente de elección popular política. Entonces queda la impresión de que el Ministerio Público sigue instrucciones de él, en este caso. Entonces, rechazo eso, porque no tenía ningún sentido. La propuesta central de su discurso, que era un diálogo, pero con garrote. Rechazo eso. Al quitar eso, entonces me quedo con el filete de la discusión. Me preocupa lo que se intenta hacer, si es que se intenta hacer, cuando se trata de impedir el trabajo de los medios de comunicación. Pero vamos a lo que dijo el presidente. Todo el mundo especulaba que el presidente iba a hacer una propuesta de una quinta papeleta, etc. El presidente no dijo nada de eso. Palabras menos, palabras más. El centro de su propuesta
es hacer una consulta para una posible reforma constitucional vía una constituyente paralela. Esa es su propuesta. Entonces, para hacer eso, él habla de ampararse en el artículo 314 de la Constitución. Bien, yo voy a leerles parte del artículo 314 para que ustedes sepan qué es lo que eso significa, porque es lo primero que uno debe hacer antes de dar opiniones sobre cosas que incluso había un periodista que insistía en decirle al presidente algo y se notaba que ese periodista no se había leído el artículo 314. En ese caso el presidente sí tenía la razón completa. Fíjense lo que dice el artículo 314 para usted. Podrá adoptarse una nueva constitución a través de una asamblea constituyente paralela que podrá ser convocada por decisión del órgano ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del órgano legislativo. Esa mayoría absoluta son 36 votos. O por el órgano legislativo, o sea, puede ser el órgano, pero con el voto favorable de 2/3 partes de sus miembros. O por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de por lo menos el 20% de los integrantes del registro electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. Es decir, si el registro tiene 2,7, pues estaríamos hablando de cerca de 500,000 y tantos firmas. Eso para garantizar la estabilidad de la Constitución. O sea, por eso se hizo esa norma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El presidente puede convocar esto, pero tiene que pasar por una ratificación en la Asamblea con 36. Si lo hace el Ejecutivo, entendiendo el Ejecutivo, el presidente y su Consejo de Gabinete, tendría que tener la aprobación de 36 legisladores, que es la mayoría absoluta. Si lo hace por mutuo propio la Asamblea Nacional, necesitaría 2/3. Entonces aquí viene la otra parte importante de esto, porque vi acusaciones al Tribunal Electoral injustas. Fíjense lo que dice el siguiente párrafo. Le corresponderá al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta, o sea, cualquiera, si propuesta, y hacer la convocatoria a la elección de constituyentes en un término no menor de 3 meses ni mayor de 6 meses desde la formalización de la solicitud de convocatoria, desde la formalización. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Una vez que ya sea, si la mandó el Ejecutivo, aprobada en la Asamblea por la mayoría absoluta, o si es iniciativa de la Asamblea, por los 2/3. O si es por el mandato base, después que se haga comprobado, entonces el Tribunal Electoral tiene el mandato de preparar las elecciones. El Tribunal Electoral no puede decidir una reforma constitucional por sí solo. Sí. Él simplemente va a organizar el torneo electoral. La Asamblea Constituyente estará integrada por 60 constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños en todas las provincias y comarcas de acuerdo con la población electoral, y se permitirá además la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de los constituyentes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Ahora, en traducción. Bien, el presidente lo que ha dicho, que ha dado instrucciones al ministro de la Presidencia para que se reúna con los partidos políticos, con los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, que los partidos son parte de la sociedad civil, pero los diferencio, para ver si es viable todo esto. Vamos a suponer que esta comisión decida si es viable o no, y esto vaya a la Asamblea. Entonces, es la Asamblea la que tiene la facultad de ratificar este proceso. O sea que el presidente no ha llamado a ninguna constituyente. Ha abierto el diálogo político. Ahora, ¿qué está detrás de esto? ¿Y qué generó inmediatamente de esto? Como vivimos en un ambiente en el que todos nosotros no creemos en nadie, hemos propulsado la falta de credibilidad entre nosotros mismos, entonces ya no tenemos la capacidad ni siquiera de mirar el argumento. Porque independientemente de que yo le caiga bien a usted o no, si yo le doy un argumento, la norma de objetividad dice, valore el argumento por su peso. Contrario a la información, que usted la tiene que mirar con mucha más cautela porque tiene que quitarle la intención mía de darle la información. ¿Se da cuenta?
Entonces, como ya no creemos en esto, fíjese lo que pasó inmediatamente. Uno de las personas que me llamó más la atención por la agresividad con que estaba hablando era Gerardo Solís, un muchacho abogado al cual yo le tengo una gran estimación, un muchacho de una gran capacidad, formación, de un gran sentido del derecho, pero que ha adoptado un lenguaje insultativo. Llamar torpe a un presidente de la República, bruto, me parece, Gerardo, es un mal ejemplo que le estamos dando a la juventud. Usted puede diferir del presidente de la República, pero hágalo conceptualmente. En las democracias, una de las cosas, si a mí usted no me da respeto, yo sí se lo voy a dar. Lo que yo no le voy a mendigar a usted es mis derechos. Pero comenzamos a respetarnos. Inmediatamente vi la reacción de Pedro Miguel, más razonada, con una contrapropuesta inmediata, y vi la reacción de la presidenta de la Asamblea, Yanivel Ábrego, de Cambio Democrático, también entendiendo la coyuntura en que se está dando todo esto. Entonces déjeme darle algunas explicaciones mías de lo que pienso que debe hacerse. En primer lugar, usted debe recordar que la política es el arte de las posibilidades y es el deber de los ciudadanos crear las posibilidades para que las cosas se den. A ver, necesitamos, sí o no, una reforma constitucional. Creo que la mayoría de la gente que entiende de esto sabe que necesitamos una reforma constitucional. El problema es que la mayoría de los panameños no lee la Constitución, ni sabe sus derechos, ni sabe que esa es la carta política de navegación. De vez en cuando hablan sin leer. Entonces la Constitución debe ser un instrumento importante en la vida nacional. Esta Constitución está atrasada. El periodo que arrancó, como le decía Fernando, con Endara, del 1989 al 2019, hay 30 años. Y ya la Constitución básica era del 72. La Constitución panameña está obsoleta y necesita una transformación. Entonces, el problema es que cuando esto se hace y se habla y un presidente se compromete a eso, cuando llega al poder y mira todo el poder que tiene, no le da la gana de compartir ese poder. Entonces yo miro lo positivo de lo siguiente. Creo que la discusión del presidente, la propuesta del presidente, no tendrá validez si no hay un acuerdo antes del 1 de julio. Si la Asamblea no lo aprueba y se acabó. Pero tiene una importancia, es que ha establecido y debe dejar establecido que en la próxima administración tiene que haber una Asamblea Constituyente. Es la única forma de poder transformar la Constitución en forma integral. Los diputados no van a quitarse ellos poderes. Por eso que el que inventó la reforma de un periodo presidencial a otro periodo presidencial, lo que quería era tener la certeza de poder ser entuertos, en parciamientos. Pero la Asamblea Constituyente, paralela, es la forma democrática de hacer una revisión integral de la Constitución. Entonces, pero Varela ha abierto ahora, el presidente Varela ha abierto una cosa que a mí me parece importante, es el debate, es el diálogo político, porque yo creo que el PRD y Cambio Democrático, Molirena, el PP, los partidos ya formados como el FAP, por ejemplo, deben aprovechar esta coyuntura que ha planteado el presidente en estas reuniones para ver en primera instancia cuál es la agenda política que es necesario cumplir antes de entrar al tema constitucional. Por ejemplo, toda esta presión hoy que vemos del Contralor General de la Nación contra la Asamblea Nacional y toda esta presión de los periódicos afectos al gobierno contra la Asamblea Nacional está destinada políticamente a que hay un sector del gobierno que intenta tomarse la Asamblea Nacional el 1 de julio. Bien, pero eso es deseos. Ellos tienen ese derecho de aspirar a tener el control mayoritario. Es un derecho. El PRD y Cambio Democrático tendrán la decisión de si mantienen la unidad o no y en función de qué la mantienen.
Entonces, yo creo que hay que aprovechar este espacio que abre el presidente de la República para hacer un diálogo sincero. ¿Qué cosas debemos discutir antes de entrar al tema constitucional? Hombre, la confrontación institucional que hay. Debemos tener un pacto político en la que elevemos el nivel del debate y el respeto de todas las partes. Debemos resolver esa intromisión de la Contraloría en la Asamblea. El Contralor no es un funcionario del presidente. El Contralor es un funcionario de la Asamblea. Así está constituido en la formación filosófica de la Constitución. Quien nombra al Contralor es el único funcionario que debe responder a la Asamblea Nacional, pero él se olvida de eso. Porque él está más interesado en resolver los problemas del Ejecutivo y la confrontación, y él ha tomado parte de esta discusión política. Bueno, eso hay que pararlo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la Asamblea Nacional nuestra entre a considerar algunas legislaciones que no pueden esperar las elecciones del 2019. ¿Para qué cosa? Hombre, para enfrentar el mundo, Fernando y estimados televidentes, que se abre lleno de grandes riesgos, pero de grandes oportunidades. Va a venir muchas presiones sobre nuestro país. Hombre, Inglaterra acaba de declararle la guerra a lo que ellos llaman paraísos fiscales y nos tienen a nosotros en esa lista. Pero la señora May necesita aliados estratégicos y nosotros podíamos ser parte de esos aliados estratégicos, pero tenemos que resolver algunos problemas que le impidan a ella o le permitan a ellos no incluirnos en lista de paraísos fiscales. Entre ellos, por ejemplo, este problema de la defraudación fiscal como delito. Toda la mayoría de los países se han ido. Toda la mayoría de los países americanos tienen la defraudación fiscal como delito. Somos nosotros el único país que lo tenemos, que no lo tenemos. Pero además de eso hay otras legislaciones importantes. Está toda la plataforma de servicios que hay que modificar, que le interesa a quien gane las elecciones en el 2019, quien quiera que sea. Pero también necesitamos darle un mensaje de tranquilidad al sistema financiero nuestro, a nuestro sistema empresarial, a nuestros trabajadores, a nuestra gente del campo. Mensaje de tranquilidad para que el debate político electoral se dé en la mejor condición posible. Y estas medidas, este entendimiento político entre el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, que es el órgano de definición política por excelencia, tiene que darse. Y les voy a explicar por qué. Hoy, con la propuesta del presidente, el día sábado, la Asamblea del 1 de julio ha tomado una importancia geopolítica la más grande de sus últimos 15 años. ¿Por qué? Porque el 1 de julio, la Asamblea que se instale en ese poder debe de ratificar la propuesta de los magistrados que escoja el presidente o la comisión esta extraconstitucional que no tiene ninguna validez jurídica. Lo que haga la comisión, ¿cómo que se llama?, del Pacto para la Justicia, no está marcada en ninguna constitución. Ellos pueden examinar que sea. La Asamblea tiene el poder constitucional, la única que lo tiene, de ratificarlo sí o no. Y si no hay acuerdo, no habrá magistrado. Y el presidente mandar a quien le dé la gana. A quien le dé la gana. Si no está en la lista también. También tiene ese derecho. Pero además ahora la Asamblea adquiere otro derecho constitucional, que si el presidente insiste, y puede insistir, en mandar las reformas a la Constitución, la reforma de la Constitución a la Asamblea puede decidir si lo acepta o no. Y se acabó. Ya. La Asamblea puede decidir si le da leyes al Estado para mantener la economía o no. O sea, el poder de la Asamblea Nacional el 1 de julio es extraordinario. Yo creo que le han dado un poder y responsabilidad a la Asamblea Nacional como nunca lo hubiera tenido. Fíjense lo que está ocurriendo. Cuando usted mira el enfoque de las cosas como están pasando, una cosa es lo que yo quiero y una cosa lo que es posible. Por eso yo le dije, la política es el arte de las posibilidades. No importa lo que piense el Consejo de Seguridad, que va a doblegar a diputados uno por uno, vamos a ver si eso es verdad. ¿Por qué? Porque este es el tiempo en que los diputados están pensando en su reelección. Y le voy a dar la cuarta importancia geopolítica, quizás para mí la más importante,
de los muchachos que están, muchachos, hombres y mujeres, perdón, que están ejerciendo el cargo de diputado. Usted puede tener la opinión que le dé la gana a los diputados, pero ellos son los que mueven los votos. En esos 71 diputados hay más de 1,5 millones de votos presidenciales. O sea, cuando yo oigo a alguien de la sociedad civil hablando, con todo el aprecio y respeto que yo le tengo a la Plana no tiene idea de lo que es buscar votos. Usted la pone a correr contra cualquiera de ellos y pierde. De aquí a la luna, ida y vuelta. Ahí hay diputados, casi la más de la mitad de los diputados se van a reelegir, sí, sin duda alguna. Y los que no se van a reelegir van a estar en la carrera cabeza a cabeza. Ellos representan decenas de miles de votos. Entonces, ¿qué pasará 8 o 10 meses? Sí. Ellos pueden vivir sin los contratos o no. Eso no es el problema. El problema es que el país no puede vivir en estos niveles de incertidumbre. Entonces ahora se lo enfoco completo. El presidente hizo una propuesta con la intención política de tomar él el control de la agenda política y en cierta medida lo ha logrado. En cierta medida lo ha logrado. Solo que ha transferido poder transitorio a la Asamblea y ha hecho que el evento político más importante antes de las primarias de los partidos sea la ratificación de la próxima directiva de la Asamblea y las comisiones. Fíjense cómo una cosa cambia. Eso crea un nuevo panorama político. Pero si yo fuera PRD, si yo fuera Cambio Democrático o partidario, yo fuera a esa posición del presidente y a esa invitación con una propuesta de diálogo. Para mí el diálogo no es hablar. Para mí el diálogo es tomar decisiones. No, el Papa Francisco decía, diálogo sin decisiones es un engaño. El diálogo presupone acuerdos. ¿Qué acuerdos necesitamos? Los que le he mencionado. Y voy a terminar. Esto que ha pasado abre un nuevo espacio dinámico en las elecciones. Y como le explicaba el viernes, este es un juego. Tómelo así. Cuando hago juego lo hablo en el sentido sano de la palabra. Este es un juego en la que todas las opciones están con posibilidades. Pero usted tiene que tener claro que en los próximos días o elevamos el nivel del debate y apelo a la inteligencia de Gerardo Solís para que suprima. Hablo de él como uno de los que este lenguaje insultativo, este lenguaje irrespetuoso de parte y parte, no da ningún resultado. Además, quiere que lo sepan, a la gente le cabrea que usted le hable en esos términos. Nosotros no podemos ser adultos dándole ejemplo a nuestros jóvenes, que es el insulto procaz, que es la falta de respeto, la forma de discutir en una democracia. En una democracia se respeta la constitucionalidad y se respeta la discrepancia de ideas. Eso es lo más importante. No piense como yo, solo le pido que piense.